Yo lo que les digo, porque en este horario ya sé que más o menos todos podemos, entonces dejamos, si les sirve otro, lo cambiamos, por mí no tengo problema. Pero le digo que la semana 15 podemos hacer esto como espacio de consultas generales. Bien. De todas formas, también voy a estar respondiendo preguntas por el grupo de WhatsApp, y si alguno quiere mostrarme alguna cosa, nos conectamos un segundito por Zoom también, no hay problema con eso. O sea, los recursos los van a tener. ¿Estamos todos? Sí, creo que sí. Bueno, Vamos todos. me gustaría entonces pedirles algunas cosas específicas. Tenemos entonces el 22, la defensa, que les vamos a sortear una de las prácticas, o vamos a hacer de cuenta que sorteamos. Después de las 3 presentaciones. Para el 15 tienen que entregar el informe, y de eso vamos a hablar ahora. Y vamos a estar trabajando ahora, y el 8 con eso. El 8 también vamos a hacer un ejemplito y después espacio de consulta. O sea que entre el 8 y el 15 van a tener 2 espacios de consulta presenciales, y después vamos a seguir por el grupo de WhatsApp o lo que sea. Sí, les sorteamos una, y van a tener que hacer una, y ahí les preguntamos, les vamos a preguntar cosas generales. Como les ¿Qué dijiste decía, para el 8, Rodri? que el 8 en la clase del 8 vamos a hacer un ejemplito en clase mismo. O sea, no les voy a pedir. Lo único que les voy a pedir de acá hasta el 15 es que trabajen en el informe, y que vayan Ah, preparando bueno. mejorando y preparando las presentaciones. Pero no ejercicios ni nada. Porque eso lleva bastante trabajo. Así que, Martín, vos te dejás, pero vas a ver que vas a preferir que tener que hacer un ejercicio, tener que No escribir. sé, con todas las cosas que tengo esta semana, yo prefiero que no. Puede ser, pero me parece que el trabajo de escritura del informe es incluso más jodido. Pero bueno, hay 2 semanas, así que lo que Dios no lo dejen para el final, porque si no, no tienen devolución ni nada. Les van a surgir dudas. Esto. Pero saben que las fechas son flexibles, sabemos que están complicados. Mismo si me dicen, para el 15 no llegamos, danos hasta el 17, está todo bien. Traten de llegar al 15 y después vemos, negociamos. Bien, entonces la siguiente hacemos un ejemplito y consulta. No van a tener que hacer nada. Lo que sí, entonces, vamos a trabajar en la escritura. Me decís, es una presentación de las 3, Stephanie. Sí, es una presentación de las 3. Les sorteamos una, van a tener 10 minutos y después unos 10 minutos más de preguntas. O sea, 10 minutos para ustedes hacer la presentación. Imagínense que estén dando una charla del tema, otra vez, así que se pueda entender. No asuman que todos conocen la práctica, sino que están dando una charla del tema. Entonces, las cosas importantes, les decía la clase pasada, son, bueno, conocer el método de mínimos cuadrados, cuál es la idea, cómo se aborda, etcétera. Conocer de estadística, de análisis estadístico, por ejemplo, saber qué es un promedio, qué es una expresión estándar, cómo estimar una incertidumbre total considerando la precisión de los instrumentos y los factores externos imponderables condensados en la desviación estándar. ¿Qué es un histograma? En el caso de un sistema que se corresponde con una gaussiana, o sea, qué es lo que uno espera, qué es una distribución gaussiana, qué representa, cómo es la interpretación probabilística, tanto de los histogramas como de la distribución gaussiana. Ese tipo de cosas. Sí, básicamente eso. No tengo mucho más. A ver qué otras cosas. Para yo me he anotado puntos. Bueno, no, sí, incertidumbre, promedio, desviación estándar, histogramas, gaussianas, mínimos cuadrados. Las preguntas que le vamos a hacer van en relación a eso y en relación a los setups experimentales, en el caso de tener prácticas, y que hayan entendido los conceptos. Por ejemplo, no vamos a pedir que se memoricen nada, no,
no nos interesa que ustedes aprendan cosas de memoria, sino que hayan entendido bien las ideas y los conceptos asociados. Bueno, entonces vamos a mirar alguna cosa sobre los resúmenes que le vamos a pedir, el trabajo que le vamos a pedir en general. Un segundito que, a ver si puedo encontrar algo y se los comparto. Bien, en realidad el documento que le vamos a pedir va a tener resumen, lo tiene en EVA, esto, está en el PDF de actividad 5. Es un resumen, claro, no, en realidad no va a ser resumen como de resumen de artículo, así que resumen de máximo 200 palabras sobre la experiencia. Sí, la introducción no la vamos a poner, descripción del procedimiento experimental, que va a tener el esquema, ya lo tienen hecho, los datos experimentales que considere relevante y bueno, está. Van a tener que hacer una descripción del montaje. Entonces, sí, ¿sabes qué? Les voy a mostrar entonces más o menos insumos para hacer un resumen. Me pasa que tengo que buscar. Esto es para la de 15, ¿no? Esto para la de 15. Está. Tengo que entrar a Dropbox y no tengo Dropbox acá. Así que tengo que hacer web. Un segundito porque bueno, les voy a compartir una cosita. Disculpen la demora. ¿Se ve? Bien. Bueno, en realidad esto es para hacer un informe tipo artículo, pero no le den tanta bola. Me voy a centrar. Bueno, primero eso, me gustaría que elijan un título que no diga actividad 5, movimiento proyectil, sino que sea un título corto, conciso, de no más de 10 palabras. Estos son lineamientos generales para los títulos, que contenga las palabras clave más importantes del trabajo y que sea atractivo. Eso en general para escribir un artículo es central. Entonces, una cosa que pueden hacer es imaginarse, hacer de cuenta que no conocemos el método de mínimos cuadrados, o que nunca se aplicó a un movimiento proyectil, cosa que no es cierto, ¿no? Pero bueno, podemos suponer eso y pensar en un título que sea eso, que tenga que ver con aplicación de mínimos cuadrados para evaluar, para
no sé, comparar los modelos de movimiento proyectil o algo así. Eso es una opción. Otra opción es simplemente decir que en realidad lo que están haciendo es estudiando estudio experimental de movimiento proyectil, por ejemplo, o evaluación de modelo sin rozamiento para el movimiento proyectil, no sé, alguna cosa de esa pueden poner. Pero tampoco le vamos a dar muchas. El resumen sí me importa. El resumen es lo que hace que uno después vaya y lea el trabajo o no. Entonces es bastante importante. Esto de resumen, no sé por qué dice 500 palabras, porque nadie te admite un resumen de 500 palabras, salvo que escribas un libro. Generalmente los journals te aceptan 500 palabras, a mí me gusta hacerlo de máximo 200 palabras. Y de hecho muchos de los mejores journals te aceptan hasta 200. Así que, las pautas para su resumen es hasta 200 palabras. La idea del resumen es que tiene que tener un lenguaje que no sea técnico en la medida de lo posible para que sea accesible a una audiencia bastante amplia. Y debe responder algunas preguntas clave. ¿Tá? Las preguntas clave que tiene que responder, o sea, tiene que ser un texto, no es que pregunta-respuesta, sino que es un texto con conectores, con una narrativa, que cuenta una historia, pero que te dice, bueno, ¿cuál es el problema de investigación? Esa pregunta la tiene que responder. No necesariamente las tiene por qué responder en este orden. Te pone las preguntas en el orden que le consideren necesario. ¿Por qué es importante? Entonces, ¿cuál es el problema que van a estudiar? ¿Por qué es importante el problema que van a estudiar? ¿Cómo abordan el problema? Es decir, ¿qué metodologías o cómo hacen el estudio que quieren hacer o cómo buscan llegar a la conclusión que quieren llegar? ¿No? ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Y qué perspectivas a futuro o qué implicancias tiene el trabajo que ustedes hicieron? Esas son 5 preguntas básicas. No todos los resúmenes responden a las 5. Los que sí responden todos los resúmenes son las 3 que están subrayadas. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo abordan? ¿Y qué resultados obtienen? Esas 3 tienen que estar sí o también. ¿Está? No tengan miedo en expresar resultados cuantitativamente. A mí ahora se me ocurre una cosa, que una ventaja de algo que lo que ustedes están haciendo es mostrando cómo con un celular, con la cámara de un celular, se puede hacer un movimiento, el estudio de un movimiento según un modelo y compararlo. Entonces, capaz que ustedes pueden... El problema de investigación es básicamente, podría ser, y estoy abierto a las opiniones de ustedes, y que ustedes, si quieren plantearlo de forma distinta, es hacer el estudio de movimiento proyectil con materiales de alta accesibilidad, o sea, con instrumentos de medición de alta accesibilidad, como es un celular, y que ustedes tienen una alta correspondencia con eso. O sea, el problema de investigación va a ser estudiar un movimiento en 2D con materiales de alta accesibilidad y bajo costo, que suele suceder con un celular. Si lo comparás con una cámara de alta velocidad, es más fácil. Entonces ese puede ser el problema de investigación. ¿Cómo abordan el problema? Bueno, ¿cómo abordan el problema? Eso ustedes lo vieron, básicamente. Básicamente toman datos, filman el movimiento de una pelota que lanzaron y lo comparan con un modelo que consiste en que la pelota que lanzaron sale con una velocidad inicial y solo está bajo los efectos de la fuerza gravitatoria. ¿Qué resultados obtienen? Bueno, los resultados que obtienen son, por ejemplo, que pueden medir el movimiento, la componente horizontal del movimiento se corresponde con el modelo según
con un modelo lineal, que es lo que te predice el modelo, con un coeficiente de correlación alto. Lo mismo para el movimiento vertical. Y la parte de por qué es importante, yo creo que en este caso pueden responderlo, porque pueden decir que en este caso lo que tenemos es materiales de alta accesibilidad. Es importante porque tenemos materiales de alta accesibilidad, entonces es un experimento que se puede repetir en cualquier lugar, básicamente. Entonces es importante ver cómo se puede hacer este experimento con materiales caseros, básicamente. No pongan casero porque es un lenguaje no técnico, pero es eso. Y perspectivas a futuro, en realidad, esta parte es innecesaria. Los resultados que obtienen entonces puede ser que tienen un movimiento horizontal con un coeficiente de correlación de tanto, un movimiento vertical pueden hacer el R cuadrado de tanto, y además agreguen que pueden determinar el ángulo y el módulo de la velocidad inicial. Entonces, con eso ya tienen los elementos para hacer el resumen. O sea, está en la materia prima, después hay que darle una narrativa a todo esto. Si quieren me pueden ir mostrando, es más, pueden ir compartiendo texto en el grupo de WhatsApp y lo vamos mirando, ¿no? Si les parece. ¿Qué cosas evitar? Bueno, por un lado los acrónimos. ¿No? Los acrónimos que son las abreviaciones de términos que justamente hacen referencia a un lenguaje mucho más técnico y alienan un poco al lector. Como el resumen tiene que ser en lenguaje general, yo eso lo evitaría. Términos o conceptos demasiado específicos, claro, yo qué sé, en este caso no tenemos muchos, pero justo todo lo que estamos viendo son términos generales, así que no pasa nada, pero en algunos trabajos estás usando como conceptos súper específicos o conceptos que definís en el trabajo, que definís dentro del trabajo, tu trabajo en parte consiste en definir eso que no se definió antes, y lo estás usando en el resumen, no tiene sentido, porque la gente no va a saber de qué estás hablando. Citaciones, ecuaciones y figuras, eso tampoco es necesario, y de hecho no son recomendables en el resumen, ¿no? Eso para el resumen. Después está la introducción, ustedes no van a hacer. Dispositivo experimental. Ustedes siempre tienen que agregar alguna figura que ya tienen, que es un esquema del montaje, que es lo que te permite, lo que le ayuda al lector a entender cómo es que hiciste el montaje, pero no alcanza solo con la figura, sino que tenés que describir un poco cómo es el montaje. Describir nunca es una cosa importante, nunca hay una lista de materiales. En dispositivo experimental, esto es en realidad materiales y métodos, en su caso. En material, me gustaría que pongan, como en materiales y métodos tienen una parte que es dispositivo experimental, que es básicamente la descripción, van a tener la figura del montaje experimental, que ya la tienen, o algunos o están en camino, y después describir el montaje experimental, incluyendo esquemas, instrumental empleado, con por ejemplo, la exactitud que tienen en el tiempo, que bueno, eso depende del número de frames por segundo, que Bruno se los va a tener que pasar. Esa es la exactitud en el tiempo que tienen. La exactitud en el espacio tendrían que aclarar que, bueno, que según su barra de calibración, los píxeles se corresponden con, que sería la precisión sería un píxel y el píxel se corresponde con tanto, pero como tienen problemas de paralaje, en realidad la incertidumbre es mayor en posición o en distancias. Y básicamente hay que mostrar, hacer una descripción del montaje experimental, cosas que evitar, no, lista de materiales, no, porque eso sé que en algunos informes en los liceos lo hacían, eso no va, es totalmente escolar, y no aporta nada. Evitar una descripción que sea primero movemos, después no sé qué, porque en este caso ustedes se están filmando con una cámara
todo el mundo entiende, o sea, no nos importa si el piso era de madera o de, no sé, de baldosas, si atrás había, no sé, un bichito que se corrió, o si primero pusieron la cámara, después la corrieron un poquito, tomaron, dieron play, no sé qué. Toda esa parte no nos importa, porque más o menos la gente sí entiende cómo tomar un video, así que básicamente sí, marcar los elementos importantes. Por ejemplo, tomamos los datos, colocando la cámara para que esté alineada con, para que esté tomando datos en una dirección perpendicular al plano con el que hacemos el movimiento lo intentamos hacer de una forma que justamente de que el movimiento esté contenido en un plano perpendicular al plano, a la dirección en la que está tomando la cámara, que agregan una barra de calibración para poder hacer una conversión, o para poder interpretar los datos de filmación de la cámara, y no mucho más, en realidad. Lo que sí tengan, y después las incertidumbres, mejor dicho, la exactitud de los instrumentos, ¿no? O sea, la precisión. Lo que sí, tiene que, en la descripción del montaje experimental tienen que estar todos los elementos necesarios para reproducir el experimento que ustedes hicieron. O sea, siempre una buena forma es eso, leer de vuelta la parte de materiales y métodos y decir, yo puedo repetir esto. Después, eso para la parte de dispositivo experimental, que está dentro de materiales y métodos. Lo otro es describir los métodos. Y los métodos, ahí sí es donde aparecen mínimos cuadrados. Entonces, en métodos van a tener que poner, bueno, utilizamos mínimos cuadrados para medir el procesamiento. Bueno, describan un poquito el procesamiento de datos, ¿no? Si quieren, inténtenlo describir ustedes y lo vamos viendo cómo queda. Pero también no quiero que se extiendan demasiado en eso, o sea, que háganlo bien al punto. Entonces en métodos si quieren, incluyan una ecuación para el movimiento horizontal, una ecuación para el movimiento vertical. Y decir, bueno, utilizamos mínimos cuadrados para encontrar los coeficientes. ¿Y qué más? ¿Qué más están haciendo? Bueno, y para... No, después eso ya está. Con eso ya está. Y después una descripción de resultados y discusión. ¿Está? Un segundito. Si les pedí alguna otra cosa. Profe, el coeficiente de correlación no lo ponemos en método. Bueno, sí, pongan para evaluar, por ejemplo, si querés para el movimiento horizontal, tenés razón, no me había acordado. Que pongan el coeficiente de correlación. Definido por, y pongan la ecuación. Por ejemplo, en el caso del movimiento horizontal, evaluamos la correspondencia entre los valores de tiempo y los valores de posición, según el modelo lineal, con el coeficiente de correlación lineal. Y para la clase que viene también les doy otra opción para el eje vertical, para la posición vertical en función de tiempo. Voy a hacer una pruebita a ver cuál queda mejor y ya está. Y si no, usan el R cuadrado, o sea, coeficiente de correlación al cuadrado y ya está. Bien, eso sería para la parte de métodos. Y después en los resultados deberían estar las figuras, que sea, describir clave y ordenadamente. Acá tenemos los resultados y discusión, secciones separadas. Y no, yo lo que espero es una sección sola. En la parte de resultados, tienen que mostrar los resultados que ustedes obtienen, es decir, las figuras
movimiento horizontal, de la posición horizontal y posición vertical, en función del tiempo, con sus pies de figuras, una lectura de esos datos, ¿qué les muestra esos datos? Por ejemplo, si el R cuadrado da, o el R da 0,999 para el movimiento horizontal, lo cual indica que el modelo, yo qué sé, se corresponde, una alta correspondencia entre modelo y los datos experimentales. ¿Qué más tendrían que poner? Bueno, una lectura de qué les muestra, o sea, qué están viendo en las dos figuras, y por qué. Bueno, cosas así. Bueno, después de hacer todo el análisis de cómo les dio la velocidad vertical y horizontal, eso lo tendrían que, de cómo determinan el ángulo inicial que les dio un ángulo inicial de tanto, y eso tiene sentido o no, en función de los montajes, cuáles son las posibles fuentes de incertidumbre, que yo diría que el paralaje es una, si la barra de calibración no estaba en el mismo plano en el que tiraron la pelota, ahí tienen otra, porque imagina que ponen la barra de calibración un poquito más atrás, entonces se les achica, o sea, por ejemplo, lo que midieron está un poco más atrás, entonces lo van a ver más chico, y en realidad no se corresponde como está en el mismo plano, no se corresponde con la distancia que ustedes quieren setear como estándar. ¿Qué más? Aparte de los coeficientes de correlación, las velocidades iniciales para los dos casos, el ángulo que obtuvieron, discutir si eso es razonable con el movimiento que observan. Y bueno, ¿qué más? ¿Les pedía una conclusión? Un segundito, no me acuerdo si en el documento que escribimos les pedimos una conclusión. Voy a dejar de compartir un segundo. Porque creo que... Ah, no, está. Y una discusión. Si quieren, resultados y discusión juntas, y hagan con esa discusión y terminen sacando una conclusión. Así que está. Stephanie, recién veo tu pregunta anterior. Es una presentación de las tres, ¿no? O sea, en el momento les decimos una, sí, les sorteamos una y ustedes van a tener que hacer una, pero van a tener que tener las tres preparadas porque les podemos sortear cualquiera de las tres. Bueno, la discusión es en relación a eso, a qué afecta más o menos el montaje experimental, según los datos que tienen. ¿Esas fuentes de incertidumbre pesaron mucho o pesaron poco, por ejemplo? Eso es algo que pueden hacer. Según el ángulo que obtuvieron, ¿el ángulo que obtuvieron es razonable o no? ¿Por qué? ¿Cómo podrían mejorar la experiencia? Eso es parte de la discusión. El modelo de rozamiento, ¿tuvo sentido? O sea, en función de los datos experimentales, ¿tenía sentido plantear ese modelo en función de los datos experimentales y experimentos que hicieron o no? Esas preguntas que respondo. ¿No están? El de la escritura no está, porque en realidad sí, la tengo de otro curso, cuando estaba dando el laboratorio 2 para física, que es un curso del cuarto semestre, el año pasado, el segundo semestre del año pasado, pero se los paso si quieren. Lo que sí tiene las pautas esas, pero la de resultados, júntenla con la de discusión, ¿está? Ya se los paso. Vamos a hacer eso sin embargo. ¿Me puedes subir las clases, no? Por las dudas. Sí, la clase la subo también. Ah, ya, bien. Ahí va. Ahí fue para el grupo WhatsApp. Bien, más o menos les quedan dudas de cómo hacer el informe. Yo sé que estoy cansado porque me estaba retarando cuando estaba explicando todo esto.
¿Les queda alguna otra pregunta o dudas o lo que sea? Te iba a preguntar si te parece para las presentaciones que juntemos, que ya hemos hecho, si las podemos ver, o las subís vos a Eva, ¿me No, entendés? si quieren, júntensela, pásenselas por WhatsApp o lo que quieran. Bueno, Sí, la idea es esa, trabajar para hacer presentaciones lo mejor, lo más prolijo posible. Y si todos colaboran, es mejor todavía. Van a tener que ensayar un poquito antes de la presentación porque van a tener que tomarse el tiempo, ver qué cosas mejorar y demás. Eso se aplica también a las presentaciones, de hacer un resumen, materiales, métodos, solo que con más imágenes. Bueno, para las pautas de presentación vieron que yo les pasé otro documento ahí para la presentación. Pero en sí, la idea general es bastante parecida. Solo que en la presentación sí les agrego que tienen que hacer una introducción y demás. Pero van a ver que la idea es lo mismo. En una presentación uno empieza con una introducción. Generalmente en el título ya, en la slide inicial donde está el título, uno ya está hablando, hace como en 2 oraciones lo que sería el resumen, digamos. Y uno dice, bueno, este trabajo consiste en ta, ta, ta y ta. Listo. O en este trabajo mostramos que, y ta. Y eso sería como un resumen, pero lo habla. Y después vas a la primera diapositiva, que es de introducción, y en la introducción sí, de hecho los lineamientos que les pasé en el documento para la introducción de la presentación, funcionan bastante bien para la sección de introducción de un artículo. Y eso lo tienen que tener en cuenta. Solo que es más fácil, capaz de hacerlo en la introducción de una presentación, que tiene muchas figuras y que pueden hablar, que la introducción de un artículo que de hecho para mí es la parte más delicada, porque de hecho la introducción, si está bien hecha, es como el resumen ampliado, pero en un lenguaje, es como que el resumen es un lenguaje súper general, la introducción es un lenguaje un poco menos general, pero sí contando el estado del arte, y es como el resumen, pero más detallado. Y también entiende todas las partes que están en el resumen, están en la introducción, pero de otra forma. A diferencia de hecho, esa es la diferencia entre un informe y un artículo. Un informe capaz que empieza más con el fundamento teórico, y en realidad el fundamento teórico no nos importa mucho. Porque de hecho, al final cuando uno escribe un fundamento teórico lo puedes buscar de cualquier lugar, de otro artículo, de un libro, de lo que sea. Introducís cosas que vas a necesitar sí o sí, pero las describís escuetamente y generalmente das una cita de dónde está mejor explicado. Si es algo nuevo que vos hiciste, un desarrollo matemático que vos hiciste, generalmente tenés una parte de métodos y ahí describís tu método, tu desarrollo matemático o el teorema que usás, que demostraste y lo que sea, y ahí la pones en la sección aparte porque es una parte central de tu trabajo. Pero si es algo que hizo alguien más y que lo estás usando, lo describís brevemente y das una referencia por si quieren ver más en detalle. Entonces, las presentaciones empiezan con una introducción, después en la introducción lo mismo, cuál es el problema, más o menos los mismos lineamientos de la introducción, del resumen, de cuál es el problema de investigación, de por qué es importante, qué se sabe al respecto, capaz que eso sí no está en el resumen, pero sí, porque no da el espacio en el resumen, pero sí en la introducción, para hacer, o sea, cuál es el estado del arte, qué implicancias tiene, cómo abordan el trabajo. Esas son las preguntas que responde una introducción. Y luego sí van a la parte de materiales y métodos, que es cómo abordar, la descripción detallada de su abordaje. Y después una parte de resultados, y después una parte de sumario, de conclusión. Los resultados generalmente hacen un análisis, una discusión ahí, y ya está. O sea que la presentación se parece bastante. Y entonces está bueno, porque ustedes ahora cuando estén haciendo lo que sería el documento con el resumen, materiales y métodos y resultados y discusión, ya van a estar pensando cosas para la presentación de esto. De hecho, lo podrían ir haciendo en paralelo si quieren. No sé si les queda alguna otra duda. Si no, si quieren podemos cortar ahora para darles espacio para ustedes. En vez de seguir la clase así, dejarles espacio para que ustedes trabajen individualmente y
yo igual estoy a la orden y les respondo cualquier duda. ¿Les parece? Un éxito, Rodri. Dale, ¿alguna otra pregunta que tengan? Bueno, entonces, nos vemos el miércoles que viene y hacemos el final del curso. Bueno, Bueno, que anden bien, chicos. Abrazo. buena semana, Nos vemos, Rodri. Nos besos. vemos. Chao, chao. Chao.